y la competencia que teníamos con el fútbol era muy fuerte. Veo caras conocidas de las que me alegra muchísimo ver. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu intervención, Francisco. Después de tu intervención nos lo has puesto difícil y nos has dejado claro que todo menos sencillo. Las redes sociales ni son sencillas y desde luego no son gratis. Habréis oído que trabajar con redes sociales es pues casi gratis. No, porque llevan muchísimo tiempo. Llevan algo más que no se paga, que es capacidad para diseñar una estrategia, que no es capaz de hacerlo cualquiera de una forma sencilla. Nosotros experimentamos con eso en el año 2008, a la vez que Obama organizaba sus elecciones anteriores con un equipo que tuvimos la suerte de contar con Pilar Gonzalo, estratega magnífica, con Bassam, que nos diseñó la cabecera de la asociación y nos mostró lo importante que es tener un branding adecuado, por lo tanto no es solo la red, sino más cosas. Contamos también con Rachel Jinglin, a la que mandamos desde aquí unos saludos muy cariñosos y muy especiales, y con Antonio Gutiérrez y Antonio Fernández Zanta. No lo hubiéramos podido hacer sin apoyo de la Junta. ¿Y por qué digo eso? Porque nadie puede poner en marcha una estrategia en redes sociales, en una empresa, en una asociación, en un ayuntamiento, en cualquier nivel de gobierno, sin el apoyo de la cabeza visible y que toma las decisiones, porque va a fallar siempre. Por lo tanto, fue la Junta la que nos apoyó, nos criticó cuando fue necesario, nos impulsó para hacerlo, pues bueno, yo creo que al final no estuvo mal del todo. Lo hicimos con la inspiración de Javier, a quien quiero recordar hoy también, y después han tomado el testigo, primero Tareisha, después Estefanía, que está aquí con nosotros, que trabaja en Mocento, Bernardo Navazo, y a todos, pues bueno, muchas gracias, porque la verdad es que, sobre todo para la parte del primer equipo, es muy difícil conseguir trabajar con gente tan buena, incluso si te pagan. O sea que fuimos muy afortunados de trabajar juntos, aunque no nos pagaran, ¿no? En realidad nos llenó muchísimo. Bueno, yo os voy a hacer una presentación un poquito académica y un poquito de práctica, ¿no? De praxis. Y decía Kafka que los libros deben ser como los pinos, ¿no? que realmente nos deben hacer pensar, como si nos dieran la cabeza. Entonces yo voy a intentar en unos flashes haceros pensar. Si tenéis preguntas, el tema es súper interesante, podríamos estar hablando días de ello, porque yo llevo 8 años trabajando en esta cuestión y empecé pues para entretenerme y porque intelectualmente me parecía muy interesante. Entonces dedicaba mis comidas en Manesto a investigar sobre estos temas en francés y en inglés, con dos maestros como son Jean-Charles Blondeau y Chris Tonger. Entonces, bueno, voy a hablaros de thinkers, voy a hablaros de makers. Los thinkers son los pensadores. ¿Qué dicen los pensadores sobre las redes sociales? Y luego os voy a contar un poquito qué hacen algunos sobre redes sociales. Bueno, voy a poner algún ejemplo de cosas que he hecho yo, y equipos que han trabajado conmigo, cosas que estamos haciendo. Y luego vamos a ver también cosas que se hacen entre medias, que son una mezcla de pensamiento y acción, ¿no? Que han ido surgiendo por petición de clientes o de instituciones, pero que han sido realmente muy interesantes. Y bueno, empezando con el índice Thinkers. Perdón. Twitter. Bueno, este es el índice, y vamos a empezar con Yochai Benkler. Es un libro que os recomiendo, que se publica en el año 2006. Yo conocí a Yochai Benkler, Laura, en Media Lab Prado, que es el sitio donde yo aterricé cuando salí de Banesto tras la crisis financiera y tuve que reinventarme. Entonces, el Media Lab Prado fue el sitio donde yo aprendí a saber qué es lo que quería hacer en el futuro, ¿no? Y fue gracias a la oportunidad de poder escuchar a personas como Yochai Benkler, que trabaja en Harvard,
Media Lab Prado es un sitio muy particular donde un día llegabas casualmente y te encontrabas a Steve Jobs, que de paso por Madrid de repente había ido allí y estaba solo con 15 personas hablando. Muchos de vosotros no habéis oído hablar nunca de ese espacio, pero es un espacio realmente muy curioso. Es un poco como lo que después ha hecho MIT, que también tiene un Media Lab, pero en realidad esto existía en Madrid antes y todavía existe. Estaba al lado de el Caixa Forum y ahora mismo está en el Matadero de Madrid, por si os interesa. Bien, pues Yochai Benkler en este libro habla de que las redes sociales dan poder a la gente y que suponen un momento de oportunidad y de reordenamiento radical. Y su pensamiento, este señor es abogado, se educó en Israel y después ha trabajado, además de en Harvard, como advisor para un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Está muy preocupado por temas de justicia, por temas de tecnología y por temas de Creative Commons, que habréis oído hablar, ¿no? La gestión del ProCommon. La obra de Yochai Benkler ha sido definida como el caso más convincente de un cambio fundamental en cómo entendemos la economía de la sociedad. ¿Y por qué? Porque él explica cómo están surgiendo algunos mecanismos que no están basados en el sistema de precios ni en la coordinación de gestores manageriales que hemos conocido desde Henry Ford y un poquito antes, ¿no? Entonces esto es lo que realmente hace este libro referente. Este libro existe en castellano, lo podéis descargar de las redes sociales. Se tradujo, pues bueno, en la misma filosofía por alumnos fundamentalmente de la Universidad de Málaga, dirigidos por un profesor que dirigió la traducción de toda la obra, que no es un libro breve, o sea que lo podéis encontrar en la web. Bien, ahora os voy a comentar, cuando hablamos de redes y política, algunas cuestiones que yo creo que son importantes. La primera es que las redes tienen arquitectura. Y como todos sabemos, la arquitectura, igual que este espacio, nos marca. El público está allí y la ponente está aquí, ¿de acuerdo? Si pasamos por un espacio en el que no hay sillas para sentarnos, probablemente no nos vamos a sentar porque no nos sentaremos en el suelo. La estructura marca. Esto ocurre también en las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que en muchas redes sociales los expertos que han investigado han encontrado que son un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, encuentran que la estructura social de clases se refleja en esas redes sociales. Por lo tanto, vamos a encontrar, en el caso de Estados Unidos, una estructura en donde Facebook acoge a estudiantes universitarios fundamentalmente, mientras MySpace escoge a gente que no ha llegado a la universidad. No voy a detenerme en profundidad en esto, pero es muy importante, porque la arquitectura supone el control en el ciberespacio, ¿de acuerdo? Entonces, las redes no son neutrales. Muchas gracias, que te has adelantado, es lo que estaba pensando. Gracias, Carlos. Bueno, os pongo nombres de autores para que, si queréis más referencias, para mí son como mis padres académicos, porque desde el año 2000 yo estoy trabajando en estos temas, anteriormente, sobre todo en temas de ley y temas digitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo se regulan temas digitales. Por lo tanto, estoy citando a Lawrence Lessig, que os sonará, porque ahora sí que es muy famoso. Stephen Downes, por ejemplo. También mencionaros que lo he puesto muy clarito para que no miréis al PowerPoint y me miréis a mí, que el lenguaje es control. Por eso es muy importante cómo se codifica, ¿vale? Las universidades que tienen departamentos muy fuertes de informática en Estados Unidos son también las universidades que tienen departamentos de filología tremendamente fuertes. Por ejemplo, Duke University. Si el código lo escriben en inglés,
pues evidentemente nosotros tendremos que ceñirnos a la arquitectura que nos dan y al lenguaje que nos dan. Si el código lo escribimos nosotros, o lo escribo yo misma, estoy mediando también la arquitectura. Siguiendo hablando, y ahora empezamos lo damos la vuelta. En vez de hablar de redes y política, vamos a hablar de política y redes. Y entonces aquí os voy a citar a un politólogo que a mí me gusta muchísimo, que se llama Iván Kristef. Podéis escuchar su charla, que os recomiendo, de unos 20 minutos en TED. Es muy interesante. Y él se plantea qué ha ido bien y qué ha ido mal en la democracia. Si estamos hablando de redes y de política, tendremos que pensar en que estamos en bueno, todos compartimos una serie de valores, entre otros la democracia. Por lo tanto, nos debemos preguntar quizá qué ha ido bien y qué ha ido mal en la democracia en los últimos años. Y también pensando en que, como sabéis, en 1989 cae el muro de Berlín, también se inventa la World Wide Web. Y bueno, ocurren cambios muy importantes para la democracia desde ese momento, que ahora os voy a comentar. Pues nos encontramos que fue bien. Haciendo un balance, puede que no estéis todos de acuerdo conmigo, pero nos encontramos que entre lo que fue bien, hubo unas revoluciones culturales y sociales y el movimiento pro Human Rights. El individualismo fue el resultado de todo eso, y el ataque a conceptos que eran más colectivos, como la familia, por ejemplo, o la clase. Por lo tanto, esto tiene consecuencias después para la democracia. Es muy difícil organizar sociedades que están muy atomizadas, ¿no? Entonces, parte de lo que va bien por un lado puede ir mal por otro, ¿no? Y esto también debemos mirarlo en las redes. ¿Qué nos encontramos que fue muy bien? Pues que durante este periodo, hasta 1989, un país, cuanto más democrático era, más igualitario era, y más oportunidades proporcionaba.